Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este nuevo video sobre matemáticas nivel medio. En esta oportunidad vamos a tocar un tema muy importante dentro del campo de la matemática, como es la derivada. Muchos de ustedes seguramente ya están hechos sus indagaciones, sus investigaciones y tienen una idea de lo que es este concepto matemático, sobre la importancia que tiene este concepto matemático dentro del cálculo diferencial e integral. Veamos entonces a continuación el desarrollo de esta temática. En nuestro diseño metodológico número 2 analizamos las situaciones reales aplicando el cálculo diferencial. Bueno, de aquí saltamos a la página siguiente, a la actividad número 4. Bueno, aquí tenemos estos gráficos, espero que lo hayan observado. Bueno, tenemos aquí circunferencias, una recta secante, una recta tangente, aquí tenemos una curva, una recta que lo está cortando en 3 puntos, tenemos otra curva, una recta que intersecta en un solo punto. Y aquí tenemos otra recta que corta a la curva en un punto, pero también es tangente en otro punto. Bueno, de acuerdo a ello tenía que llenar todas estas oraciones que están incompletas de la manera correcta y llenar aquí a la pregunta, responder a la pregunta ¿qué es una tangente respecto a una curva? Posteriormente ya podemos construir una respuesta más adecuada, de acuerdo al conocimiento que vayamos a adquirir. Para ello vamos a empezar con estos dos ejercicios. Aquí el primer ejercicio tenemos una recta L, donde nos piden que hallemos la pendiente de esta recta. Pues está bastante sencillo. Usted puede aplicar aquí la formulita de la pendiente, utiliza los dos puntos, que lo tenemos, solamente reemplaza y debe encontrar su respuesta. Lo mismo tiene que hacer acá. Por ejemplo, aquí en el eje X deben estar las coordenadas, las abscisas de los puntos. Y en el eje Y deben estar las ordenadas de los puntos. Cada punto está determinado por estas coordenadas, ¿no? Ahora, aquí dice, resuélvelo aquí aplicando la definición de tangente de ángulo. Aquí tenemos el ángulo de inclinación de la recta con respecto al eje X, que es el mismo ángulo precisamente, por ser paralelos. Entonces, ¿cómo halla la tangente de este ángulo? Obviamente que seguro que ya lo calculó. La tangente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente respecto a este ángulo. Entonces debes haber hallado aquí la tangente y debe haberte salido la misma respuesta que la pendiente que tenemos acá. Pues precisamente se trata del mismo concepto en este caso. Vamos avanzando. Aquí tenemos la actividad número 5, donde vamos a hacer un análisis del comportamiento de una recta secante hasta convertirse en una recta o coincidir con una recta tangente. Bueno, observe aquí que el punto Q se está moviendo hasta acercarse y coincidir con el punto P y ser prácticamente un solo punto P por donde pasa una sola recta. Bueno, eso lo vamos a ver aquí analizándolo con lo que ya hemos trabajado en el ejercicio anterior. Nos podemos dar cuenta de lo siguiente, que es la pendiente de una recta, en este caso de una recta secante. Entonces para ello se han fijado estos dos puntos, ¿no? Cada uno de estos puntos tiene sus respectivas abscisas y también en el eje Y tiene sus respectivas ordenadas. Aquí tenemos una diferencia de este número mayor menos este número menor. Esa diferencia es una distancia que lo vemos acá. De igual manera, en el eje X, este número que es mayor menos este número que es menor también establece una diferencia que es esta, h. Entonces aquí le dicen que halle la pendiente de la recta, ¿no?
como ya lo vimos hace rato en el ejemplo, que es equivalente al valor de la tangente del ángulo de inclinación con respecto al eje X. Y lo tenemos aquí, bien sencillo. Entonces, la tangente de alfa, en este caso, sería el cateto opuesto entre el cateto adyacente, y lo tenemos acá. Bueno, aquí escribe entonces la pendiente. Aquí hemos hallado la tangente, escribe el valor de la pendiente. ¿Cuál será el valor de la pendiente? Pues debe ser el mismo valor de la tangente. Tendría que copiar acá esta expresión. Bien, continuando, aquí más o menos tenemos una ilustración sobre la pendiente de una recta y la derivada. ¿Cómo es este comportamiento? Bueno, hemos copiado lo mismo de acá. Entonces este punto se ha ido desplazando hasta coincidir acá y se ha formado prácticamente una recta tangente en el punto P a esta curva F. Entonces, ¿qué es lo que se ha ido cambiando precisamente cuando este punto se movía? Hay algo que ha ido cambiando. Son las diferenciales, ¿no? Por eso, cuando dividimos esta distancia entre esta distancia, que es dividir esta distancia entre esta distancia, estamos hablando de una razón. Esta es una razón. Lo que hemos tenido acá es una razón de cambio. Entonces, hay algo que está disminuyendo acá. Esta distancia va tendiendo a ser un valor tan pequeño que cuando se acerca tiende a cero. Entonces, cuando se aproxima tanto, estamos hablando de un límite, de una tendencia. Este h tiende a ser un cero, o sea, esa distancia va a ser tan pequeñita en este cociente. Entonces estamos hablando del límite. Para ello lo voy a mostrar en una presentación de GeoGebra. Planteamos la ecuación, en este caso una ecuación cuadrática, y fijamos en esa curva un punto P. Ese punto P va a tener definitivamente sus coordenadas, ¿no? Ese punto P tiene una abscisa X y también una ordenada f de X. De igual manera fijamos un punto Q, que puede estar en cualquier lugar, ¿no? Ese punto Q, bueno, también va a tener sus elementos respectivos, ¿no? Va a tener sus elementos respectivos. Tiene su abscisa y tiene su ordenada. También lo podemos mover, ¿sí? Pero al mismo tiempo, por estos dos puntos también pasa una recta. Bueno, y ahora sí se forma un triángulo rectángulo. Obviamente tenemos su ángulo recto acá. Tenemos un ángulo también de inclinación de la recta con respecto al eje X que se repite aquí precisamente, es el mismo. Bueno, podemos visualizar que ahí hay una medida de h. Bueno, una medida numérica porque aquí sí nuestro eje está graduado. Bueno, ahora podemos observar lo siguiente. Para la función f, y para esta función f que está con verde, se ha establecido una razón de cambio, que es la tangente del ángulo de inclinación. Este es su ángulo de inclinación. La tangente prácticamente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Y aquí lo tenemos. Ese sería equivalente a la pendiente también de esta recta roja. Ahora, ¿a qué le vamos a llamar la derivada? Vamos a ver. Si este punto Q se acerca tanto hasta que el h se convierta en cero, tiende a ser cero, ¿no? Ahí está. Entonces, establecemos un límite. Ya esta recta es una tangente. Entonces, ¿qué cosa viene a ser esa razón de cambio? Ya viene a ser la diferencial de la función, arriba la diferencial de la función y abajo la diferencial de las x. A esto le llamamos la derivada. Entonces, es el límite de esta razón de cambio. Esa es la derivada. La derivada de nuestra función es 2x menos 5, ¿no? Esa es la derivada. Es una recta. Pero usted dirá, ¿pero qué pasa? Que la derivada no es una tangente.
Entonces no vayamos a confundir que la derivada va a ser una tangente, definitivamente no. La derivada es una función que modela a la pendiente de cualquier recta tangente en cualquier punto de la curva. Esa es la derivada. Entonces, con el concepto o la definición, perdón, de la derivada de una función, que ya lo tenemos acá, la función definida por el límite, cuando h tiende a 0 de esta razón, se conoce como derivada de f. Ahora, la notación, bueno, vamos a tomarlo de dos maneras. La notación f', que significa la derivada de la función f, o también podemos hacerlo así. Aquí puede ser df, la dy, debe ser df. Lo vamos a corregir. Vamos a la actividad número 5. Este es un problema que está puesto como ejemplo, está resuelto paso a paso con sus justificaciones respectivas. Estamos resolviendo cada una de las preguntas que nos está haciendo en el ejemplo. Primero usando la definición respectiva, ahí la derivada de f, aquí está todo el procedimiento, ahí está la derivada. Bueno, ahí la pendiente de la tangente L, cuando x es 3, ahí está lo que hicimos hace un momento. Cuando x, en este caso, vale 3, la pendiente va a ser 2 por 3. Bueno, y así sucesivamente hallamos la ecuación también de esta recta, ¿no? Aquí están todos los pasos que debes llenarlo. Muy bien, esto te lo presento en el siguiente video. Bien, vamos a explicar este primer ejemplo sobre cómo derivar esta función. En el primer caso derivamos aplicando la definición. Aquí tenemos la definición como un límite, justo lo que habíamos visto antes. Entonces, la derivada de esta función f de x va a ser el límite de esta fracción cuando h tiende a 0, cuando este denominador tiende a 0. Pero hay que tener en cuenta que cuando este denominador se hace 0 ya no existe. O sea, en realidad es cuando tiende a 0. O sea, no se hace 0, sino tiende a 0. Muy bien, vamos a establecer entonces aquí en esta definición aplicamos la definición que tenemos arriba. Vamos a verlo por acá. A ver, entonces tenemos aquí que la derivada, sí, hay que poner siempre el signo de la derivación, es igual al límite cuando h tiende a 0, y aquí sí lo que vamos a hacer es hacer los reemplazos. ¿Cómo se define f de x más h? Bueno, todo lo que tiene f acá, a lo que tiene encerrado en paréntesis lo eleva al cuadrado y le aumenta 1. Entonces aquí lo elevamos al cuadrado, x más h, le elevamos al cuadrado y le aumentamos 1. Entonces ya tenemos este de acá. Si gustan lo encerramos con un corchete y lo tenemos ahí. Menos f de x. ¿Qué es f de x? F de x es x al cuadrado más 1. Cuidado, vamos a restar todo, hay que ponerle paréntesis. X al cuadrado más 1. Y ahí lo tenemos. Y aquí h sigue siendo la misma. Bueno, en el siguiente paso vamos a desarrollar todo lo que tenemos aquí y tendríamos lo siguiente. Entonces, la derivada de x es igual al límite cuando h tiende a 0 y hacemos un desarrollo de lo que tenemos acá. Primero, entonces tendríamos aquí x al cuadrado más potencia binomio al cuadrado 2x por h más h al cuadrado más 1 más 1. Ya hemos terminado el corchete. Ahora viene menos todo esto. Menos x al cuadrado, menos por más, menos 1. Bueno, y aquí nos queda el denominador h. Muy bien, el siguiente paso consiste en que debemos
simplificar las expresiones. Por ejemplo, aquí me doy cuenta de que x al cuadrado con menos x al cuadrado se va a cancelar. 1 con menos 1 también se va a cancelar. Luego tenemos entonces que f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de qué. Y ojo acá, de una vez, como si ya se lo hubiésemos eliminado todo esto, hay algo que hacer acá, hay algo que factorizar, justo lo que habíamos estado viendo, ¿no? Entonces el factor común aquí es h. ¿Se dan cuenta? H, y me queda 2x más h, todo dividido entre h. ¿Eso qué significa? Que se puede cancelar eso y me queda que esto equivale al límite cuando h tiende a 0 de ¿qué? De 2x más h. Ahora sí, vamos a enunciar f' de x, que viene a ser la derivada en términos de x. Ahora, cuando h tiende a 0, o sea, prácticamente se convierte ya, como si se convirtiera en 0, se aproxima tanto que ya no podemos, lo podemos descartar, ¿no? Entonces prácticamente ya no existe esto. Me queda solamente 2x. ¿Sí? Ahora usted puede corroborar que cuando, bueno, si ya tiene la experiencia de haber hecho derivadas, en este caso, veamos que aquí x al cuadrado, al derivarlo, bueno, fácil, el 2 pasaba acá y te queda x a la 1, ahí está, 2 por x, y la derivada de 1 prácticamente 0, y nos queda así la derivada, ¿de acuerdo? Entonces ya hemos resuelto la primera parte aplicando la derivada. Luego, si queremos hallar la pendiente de una recta L a esta curva f de x, cuando x vale 3, ¿no? Cuando x vale 3. Más o menos voy a hacer un bosquejo por acá. Vamos a suponer que este es el eje, este es el 3, este es el eje x, este es y. Entonces, por aquí, en este punto, por este punto, debe pasar una recta tangente, una recta L. Ahora, la pregunta es, si yo quiero hallar la pendiente de esta recta L, ¿se acuerdan? La secante, cuando estaba por acá y se iba acercando el punto y se ponía en este lugar de acá, se convirtió en la tangente, ¿verdad? Una recta tangente cuya pendiente de esta recta tangente es la derivada. Precisamente, la diferencia de y entre x es la tangente. Entonces, estamos frente a una tangente. Entonces, necesito la derivada para hallar la tangente. ¿Qué es la derivada? Es una función que modela todas las pendientes de las rectas que son tangentes a la curva. Repito, ¿qué es la derivada? La derivada es una función que modela a todas las pendientes, de las rectas tangentes a una curva en cualquier punto. Entonces, aquí es fácil. Cuando yo quiero hallar la pendiente de la recta L, es igual a ¿qué? A la derivada, ¿no? En este caso, evaluada en 3. A la derivada de la función evaluada en 3. Entonces, vamos a ver cómo se define la derivada. La derivada de f es 2x. Entonces, aquí también la derivada de f evaluado en 3 es 2 por x. En este caso sería 2 por 3. Luego tenemos que esto vale 6. Y esa es la pendiente. Entonces, esa es la pendiente, tenemos aquí, de la recta, ¿no?, que pasa por este punto y es tangente a la curva, justo en el punto de abscisa 3. Abscisa 3. A continuación, en la siguiente parte de la pregunta, nos pide que hallemos la ecuación de la recta L. Bueno, aquí se ha bosquejado nuevamente el modelo de una manera aproximada para poder comprender el proceso que vamos a realizar. Bien,
Si nos piden hallar la ecuación de la recta L, necesitamos necesariamente hay dos posibilidades, dos condiciones que nos podrían ayudar a hallar la ecuación de la recta. Necesitamos dos puntos para hallar la ecuación de una recta. O también necesitamos la pendiente y un punto. En este caso, como ya hemos sacado la pendiente utilizando la derivada, entonces nos falta un punto. Luego, si te das cuenta, el punto precisamente es este, el punto de tangencia de abscisa 3. ¿Pero qué nos falta? Nos falta el f de 3. ¿Sí o no? Entonces, si hallamos el f de 3, ya prácticamente tendríamos el punto y la pendiente que ya la tenemos acá. Y es fácil hallar la ecuación de la recta. Entonces, la ecuación de la recta lo vamos a tener de esta manera. Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar. Y menos y' es igual a m por x, vamos a ponerle y sub 1 mejor, x sub 1. ¿Sí? Listo. Esta es nuestra fórmula para hallar la ecuación de la recta. Muy bien. Entonces, como ya lo vimos hace ratito, para tener el punto nos falta acá. Tengo el 3, pero no tengo el f de 3. ¿Y de dónde voy a sacar el f de 3? Pues si usted observa, aquí tenemos la función. ¿Qué tal si hacemos f de 3 y sacamos el valor de f de 3? Entonces, vamos a ver aquí, f de 3, aplicamos su misma definición, es 3 al cuadrado más 1. Entonces le ponemos aquí 3 al cuadrado más 1 y esto es 10. Ah, el f de 3 vale 10, entonces es 3, 10. Ya tengo el punto y tengo la pendiente. Ahora sí, reemplazamos. Al reemplazar, ¿cómo sería reemplazar? Pues bien sencillo. Y, claro, los y1 por si acaso son los y1 son las coordenadas del punto que voy a reemplazar. Sí, ahí está 3, 10 y ahí está 3, 10. Abscisa ordenada, por si acaso. Este es el x y este es el y, que prácticamente es el f de x. Bueno, ya está, el f de x. Entonces, hacemos la sustitución y tendríamos así. Y menos y1, pero ¿quién es el y1? Es el punto. X no, y menos 10. Es igual. Pendiente. La pendiente ya sabemos que lo hallamos a través de la derivada. La derivada siempre modela las pendientes en cualquier punto. Ya está. Pendiente 6. Luego, ¿qué más? X. Y menos x' y x' prácticamente es este. O x1. Es la abscisa del punto. Menos 3. Listo. Lo que nos queda aquí es desarrollar para darle la forma de la ecuación y tendríamos que y es igual a 6x, distributividad, ¿no? 6x, 6 por menos 3, menos 18, más 10. Sí, 6x, 6 por menos 18 y menos 10 pasa con más 10, ya está. Y es igual a 6x menos 8. Ya está. Muy bien, hemos llegado entonces a resolver esas tres preguntas o tres subpreguntas que tenemos en el ejemplo. Luego, la parte B es que lo debemos verificar haciendo uso de los recursos tecnológicos. Eso va enseguida. El uso y manejo de esta calculadora es importante para que tú desarrolles tus pruebas de bachillerato. O también hagas tus investigaciones, hagas uso de recursos tecnológicos para tus investigaciones. Lo mismo también puedes usar GeoGebra. Veamos la calculadora. Aquí está nuestra calculadora. Vamos a ir en el menú al icono de gráfico y tiene el número 5. Presionamos 5 y ya está listo. Vamos a ingresar aquí nuestra función.
Aquí no aparece f, pero es y. Solamente vamos a escribir el desarrollo. X al cuadrado, aquí está, este es x, no presione otra letra, no vaya a presionar el signo por. X con esta teclita, elevado al cuadrado y sumado 1. Presionamos X, ya está. Pero esa es la curva. Ahora vamos a ver cuál es la ecuación de la recta que hemos encontrado. Bueno, tú debes haber encontrado, o lo que vimos en el video mostrado, la ecuación es 6x menos 8, ¿sí? Le ponemos entonces 6x menos 8 menos 8. Ponemos ejecutar. Dibujo. Ya. Es algo similar a lo que se ha obtenido, solo que aquí es una cuestión de configurar la pantalla para poderlo visualizar mejor. Le voy a dar una sugerencia cómo hacerlo de una manera manual. Esto está, me parece, en el modo automático. Vamos a hacerlo con F3, View Windows, visión de ventana, F3, ya. Si yo quiero ver en este punto 3 más o menos, entonces voy a pensar que la parte negativa no la necesito mucho. Entonces voy a ponerle pues un menos 1, por ejemplo, ¿no? Este es x menos 1 hay que ponerle. Presionamos X y nos vamos al máximo de x. El máximo de x, bueno, vamos a ponerle pues un valor, si le ponemos un 9, puede ser un 9, ya está. Y seguimos presionando X. No, esto no lo modifique, déjelo ahí la escala. Para que veamos un gráfico real, si esta longitud de la pantalla es 10, aquí debe ser 5, la mitad, más o menos, aproximadamente la mitad. Pero quizás eso no nos ayude mucho. Claro, yo le puedo poner, mire, menos 5, o bueno, quizás le pongo menos 1 de repente también. Menos 1 porque no me interesa la parte negativa, el mínimo menos 1, y en el último le pongo un 4 por decir, y le pongo X otra vez, y aparece así, y pongo Draw en F6. Claro, obviamente no pude ver el punto 3, sabemos que el punto 3 lo corta en 10, entonces no puedo ver el 10. Entonces lo que voy a hacer es, nuevamente, voy a Win, y vamos aquí al máximo. A ver, vamos a ponerle, para que se pueda ver con bonito, vamos a ponerle un 15, por ejemplo. Si le ponemos un 15, a ver, vamos a ver qué sucede. Me habilita mejor la visión. Y vamos acá. Sí, se nota ahí. Sí, algo parecido a lo que he hecho acá. De repente le podemos dar un poco más, quizá un poco más. Y tendríamos una mejor visión. Hagámoslo para que tenga un parecido. De paso repetimos los procesos. En F3, que es View Windows, visión de ventana, y nos vamos acá, le ponemos 20 por ejemplo, y le ponemos ejecutar, otra vez ejecutar, y vemos. Creo que ahí ya tenemos una visión muy parecida a lo que se ha mostrado en el gráfico. Bueno, esa es cuestión de un poco de práctica nada más. Bien, pero ¿cómo sé que este es tangente? Pues fácil. Aquí tenemos Gsolve. Esta primera F1 es para hallar raíces, para hallar máximos, para hallar mínimos, para calcular un y. Estos son los interceptos. Presionamos F5 entonces y nos sale el punto de intersección de esas dos funciones. Entonces hay un punto de intersección, es único. Ese es el punto de tangencia. Y aquí aparece 3, 10. Y ahí están las coordenadas, 3, 10. Justo lo que había encontrado acá, ¿no? Aquí debe estar 3, 10. ¿Sí? Lo mismo tiene que hacer en
En GeoGebra, bueno, ahí es más fácil me parece. Tenemos creo aquí el GeoGebra abierto. Bueno, de paso también aprendemos a configurar este GeoGebra porque a veces uno lo copia así pequeñito, salen muy chiquitas los números, los gráficos en vista. En opciones es tamaño de letra. Le vamos a dar solamente cambiando el tamaño de letra, pongámosle un 24 por ejemplo. Se hace grande esto, ya. Ahora sí me parece, tiene más vista. Bien, vamos a ingresar aquí la información, al igual que en la calculadora. Con las minúsculas se puede trabajar aquí todo. Entonces, no colocamos f de x, solamente colocamos x al cuadrado. Aquí sí necesito el al gradiente, con el símbolo de... ¿no? Aquí lo tengo con llave en mi teclado. Le pongo cuadrado, ahí recién aparece ese símbolo. Al cuadrado más 1. Presiono Enter y sube la función arriba. Luego voy a graficar la función y igual 6x menos 8. Puedes colocar 6x menos 8 también. Graficamos la función y, la recta y, igual 6x menos 8. Listo. Ya ingresó ahí. Extendemos y ya nos damos cuenta. Bueno, aquí podemos manejar muy bien. Presionando Shift podemos comprimir el eje y le damos una mejor visión, ¿ve? Pero ya no sería real porque aquí está, los cuadraditos ya no son tan reales. Aquí mide 4 un lado y aquí mide 1, pero eso no interesa. Lo que interesa aquí son los puntos, la ubicación, las coordenadas. Ahora, aquí necesitamos saber si realmente este es el punto de intersección. Bueno, aquí tenemos una serie de iconos. Si yo presiono este icono de intersección, me va a permitir, tengo que hacer esto, seleccionar esto haciendo un clic en la función y haciendo un clic en la otra función y automáticamente sale este punto, ¿no? Obviamente me tengo que poner aquí en el selector para poder mover el A que está un poco pegado. Sí, ahí está, ahí apareció el punto A y aquí están sus coordenadas, salen automáticamente. Bueno, eso es todo por este ejercicio, haciendo uso de los recursos tecnológicos. Continuamos entonces aquí con la actividad número 6. Es una actividad que la debes realizar tú a modo de investigación. Yo creo que esto sí lo puedes hacer, de paso que practicas lo que hemos hecho en el ejemplo 1 de la actividad 5. Bien, a continuación te propongo unos ejercicios que están resueltos de acuerdo a lo que has desarrollado. Tú resuelves y esto también lo debes desarrollar. Estos ejercicios de acá van a estar colgados como una tarea en Classroom. También te estoy ayudando en el vídeo en esta actividad número 8 explicando por qué la derivada de una constante es 0. En la actividad número 9, la derivada de una suma o una resta. También lo estamos explicando en este tipo de ejercicios. Y de igual manera se te propone estos ejercicios de acá.